La lluvia caía sin piedad sobre el rostro de Lyra, cada gota un recordatorio de la tormenta que arrasaba su vida. A su lado, su pequeño hijo temblaba de frío y miedo. No había más caminos, no más refugios. La tribu que la había repudiado los perseguía, y cada paso era una huida desesperada. El final parecía inevitable. Con la voz quebrada y la mirada perdida en la inmensidad de las llanuras, tropezó, cayendo de rodillas. Un guerrero apache solitario, silencioso como una sombra, observaba la escena desde la cima de una colina. Con lágrimas resbalando por sus mejillas, Lyra alzó la mirada y gritó la frase que sellaría su destino: «Trabajaré como esclava si nos proteges, si nos das un lugar seguro». La súplica no era solo de una madre, sino de un alma rota. Y para el guerrero, esas palabras no fueron una simple petición, sino un eco que despertó algo muerto en su interior. El sonido de sus sollozos se ahogó en el estruendo de la tormenta. Arrodillada en el barro, Lyra apenas notó la presencia del guerrero apache que se detuvo a unos metros de ella. Su cuerpo estaba agotado, su espíritu al borde del colapso. Solo el débil quejido de su hijo, aferrado a su túnica, la mantuvo anclada a la realidad. Kael, el guerrero, no se acercó de inmediato. Permaneció en silencio, su figura imponente contrastando con la fragilidad de la mujer. Sus ojos, profundos como el desierto, no veían solo a una fugitiva, sino la sombra de un dolor que él conocía demasiado bien. Aquellas palabras, «trabajaré como esclava», habían resonado en un lugar de su alma que creía sellado para siempre. Cuando Kael finalmente se movió, lo hizo con la cautela de un depredador que se acerca a una presa herida. Extendió una mano y le ofreció un trozo de carne seca. Lyra no lo miró. Su mente, aún en pánico, solo procesó el gesto. Sin dudar, tomó la comida y se la dio a su hijo. Kael asintió, una chispa de respeto encendiéndose en sus ojos. Este no era un acto de piedad, sino de supervivencia. «Levántate», dijo Kael, su voz grave como el trueno lejano. Lyra, asustada, alzó la vista y vio el rostro marcado por la vida, el de un hombre que había visto más dolor del que la mayoría podría soportar. «No te haré daño». Con la poca fuerza que le quedaba, se puso de pie, su hijo aún pegado a ella. Kael le hizo una señal para que lo siguiera. Caminaron en silencio durante lo que pareció una eternidad, a través de la llanura azotada por la lluvia. Lyra se atrevió a romper el silencio. «Mi nombre es Lyra», susurró. «Mi hijo es Kai». Kael no respondió. No era de muchas palabras, sin embargo, su presencia era una promesa tácita de seguridad. Cuando llegaron a una pequeña cueva, Kael encendió una hoguera, y el calor se sintió como una bendición. Bajo la luz danzante del fuego, Lyra por fin se sintió lo suficientemente a salvo como para contar su historia. «Mi tribu me desterró», comenzó, su voz temblando. «No fui fiel a sus tradiciones. Me negué a casarme con el hombre que me designaron. Preferí la libertad de elegir». Su voz se quebró. «Ellos lo vieron como una deshonra. Me persiguieron, querían que pagara con mi vida y la de mi hijo. Llevamos días huyendo, sin comida, sin refugio». Mientras hablaba, Lyra no pudo evitar notar la intensa mirada de Kael. Él no la juzgaba, solo escuchaba, con una inmovilidad que revelaba una profunda empatía. Había algo en sus ojos que reflejaba su propia soledad. Lyra sintió una conexión inusual, una comprensión silenciosa que trascendía las palabras. Él también había sido un paria, un guerrero cuyo corazón, endurecido por la pérdida, se había alejado de los suyos. Kael se sentó frente a la hoguera, su rostro iluminado por las llamas. Finalmente habló. «El dolor de un alma desterrada es más frío que la nieve del invierno. Te entiendo, Lyra. Aquel que se aferra a la libertad a menudo paga el precio de la soledad, pero la vida tiene un precio y la de una madre tiene un valor incalculable». Sus palabras la sorprendieron. No eran las de un salvaje, sino las de un hombre sabio.
un hombre que conocía la verdad del sufrimiento. Lira se dio cuenta de que su súplica desesperada no había caído en oídos sordos. Había encontrado a alguien que no solo la protegería, sino que, de alguna manera, la comprendía. Él había visto en sus ojos el mismo dolor que él llevaba en el alma, y eso había despertado un impulso que él no había sentido en años. El deseo de proteger, de sanar, de volver a ser humano. Con la hoguera ardiendo, Lira y Kai finalmente pudieron descansar. Por primera vez en días, sintieron una paz extraña, la de una noche compartida con un desconocido que, sin pronunciar una sola palabra de consuelo, les había ofrecido su fuerza y su humanidad. Había encontrado a un guardián, y este a su vez, había encontrado la chispa que necesitaba para volver a sentir. El viaje al campamento se hizo bajo el sol de la mañana, que ya calentaba las vastas llanuras. Lira se sentía un poco más fuerte. El miedo de la noche anterior había sido reemplazado por la ansiedad. No sabía qué le esperaba. Kyle caminaba en silencio, guiándola. La silueta del campamento apache se alzó en el horizonte, una colección de tipis de pieles de búfalo, con el humo de las hogueras ascendiendo al cielo. Al entrar, las miradas curiosas se clavaron en Lira y Kai. Los niños dejaron de jugar, las mujeres de moler maíz, y los guerreros detuvieron sus conversaciones. La presencia de una forastera, y además una madre soltera con su hijo, era algo inaudito. Sus ropas eran diferentes, su piel más pálida. Un rumor silencioso recorrió el campamento, cargado de sospecha y desconfianza. Un anciano, con el rostro curtido por el tiempo y el liderazgo, se acercó a Kyle. Su nombre era Nantan. Kyle, dijo, con una voz que no ocultaba su desaprobación, ¿qué has traído a nuestra casa? Sabes que los forasteros son como la mala hierba, se arraigan y corrompen la tierra. Kyle se mantuvo firme. No es una mala hierba, Nantan. Es una mujer que huye de la opresión. La persiguen por querer ser libre. Vio en nosotros un refugio, y yo no pude negárselo. Nuestra senda es la de ayudar a los que lo necesitan, no la de juzgar por lo que no conocemos. La respuesta de Kyle no convenció a Nantan, y sus ojos se posaron en Lira con una frialdad penetrante. Esta mujer traerá el desorden, sentenció. El dolor que lleva en su alma atraerá más dolor. Es un imán para los problemas. Debes enviarla de vuelta de donde vino. No lo haré, respondió Kyle con una voz inusualmente fuerte. Ella y su hijo se quedarán. Se unirán a mi familia. Asumo la responsabilidad por ellos. Si vienen los problemas, yo los enfrentaré. El resto de la tribu observaba la escena, dividida entre el respeto por su líder y el temor a lo desconocido. Lira sintió el peso de sus miradas, cada una como una flecha clavándose en su espalda. Las mujeres, en particular, la veían con recelo. Unas susurraban a otras, señalando a su hijo Kai. La incertidumbre y el rechazo flotaban en el aire. Lira sintió que estaba de vuelta en la misma situación, una paria en un mundo ajeno. Sin embargo, el apoyo de Kyle fue inquebrantable. Con un gesto de su mano, la condujo a un tipi vacío, que parecía haber estado deshabitado durante mucho tiempo. Aquí estarán a salvo, le dijo. No temas, yo me haré cargo. El acto de Kyle fue un desafío público a la tradición y al escepticismo de su propia gente. Al defender a Lira, no solo estaba protegiendo a una mujer y a su hijo, sino que también estaba defendiendo su propia convicción y honor. El campamento se quedó en silencio al ver a su líder tomar una decisión tan arriesgada. Lira comprendió que su llegada no solo había cambiado su vida, sino que también había introducido una nueva y peligrosa dinámica en la tribu apache. Ahora, el camino hacia la aceptación no sería fácil. Tendría que demostrar que no era la amenaza que todos temían, y que la confianza de Kyle en ella no había sido en vano. Las primeras semanas fueron un desafío constante. Lira y Kai vivían en el tipi que Kyle les había asignado, un refugio de necesidad, pero no de bienvenida. Lira se esforzaba por pasar desapercibida,
consciente de las miradas de desconfianza que la seguían. El peso de la sospecha era tan tangible como el frío de las noches. Sin embargo, su instinto de supervivencia era más fuerte que cualquier rechazo. Se propuso aprender y demostrar su valía. Observaba a las mujeres de la tribu desde lejos, copiando sus movimientos al curtir pieles y al moler el maíz. Al principio, ninguna de ellas se acercaba a ayudar. Lyra fallaba, cometía errores, pero se levantaba y lo intentaba de nuevo. Su determinación silenciosa comenzó a ganar una extraña forma de respeto. Las mujeres del campamento, que habían visto su dolor inicial, ahora veían su resiliencia. Un día, una de las ancianas, con un gesto brusco pero no hostil, corrigió su técnica para hacer una vasija de barro. Fue un pequeño gesto, pero para Lyra significó el inicio de una oportunidad. Mientras tanto, Kai, el pequeño, se adaptaba con la inocencia de la infancia. Al principio tímido y asustado, comenzó a observar a los otros niños. Un día, se acercó a un grupo que jugaba con palos y piedras, imitando una cacería. Uno de los niños lo empujó, pero otro, con un brillo de curiosidad en los ojos, lo invitó a unirse. Kai no entendía sus palabras, pero comprendió el gesto. Pronto, sus risas se mezclaron con las de los demás. A Lyra se le encogía el corazón al ver a su hijo, que había crecido en el dolor, encontrar un atisbo de normalidad. Kyle no hablaba con Lyra con frecuencia. Su comunicación se basaba en gestos y en la sutil presencia. Sin embargo, ella sentía su protección, lo veía desde lejos, en sus rondas de vigilancia. Sabía que él estaba ahí, no solo como su guardián, sino como su única conexión en un mundo desconocido. Una tarde, mientras ella luchaba por encender una hoguera con la leña húmeda, Kyle se acercó en silencio. Sin decir una palabra, se arrodilló, tomó un pedernal y con un solo movimiento experto, encendió un fuego vigoroso. Él se limitó a mirarla a los ojos y asintió antes de marcharse. En esa breve mirada no había lástima, solo una silenciosa afirmación de que ella no estaba sola. Poco a poco, las primeras miradas de desconfianza en el campamento comenzaron a suavizarse. Las mujeres veían a una madre que se esforzaba por su hijo, no a una extraña. Los guerreros veían en Kyle a un líder que no retrocedía ante la adversidad. Y Lyra, al observar a Kyle interactuar con su gente, se dio cuenta de que bajo su exterior estoico y frío había un hombre de gran honor. Ella había pedido protección a un guerrero, pero estaba descubriendo a un ser humano que, al igual que ella, tenía un alma marcada por la vida. La barrera del idioma era insignificante ante la comprensión tácita que crecía entre ellos. Era el inicio de una confianza mutua, plantada en el terreno estéril de la soledad, pero con el potencial de florecer. Con el paso de las lunas, Lyra ya no se sentía una sombra, una mera intrusa que vivía al margen del campamento, sino que empezaba a formar parte de su tejido. La desconfianza inicial, esa fría muralla que la había aislado, se desmoronaba ante su humildad inquebrantable y su diligencia. No había que no emprendiera con total dedicación. Observaba a las mujeres con atención, aprendiendo la forma correcta de curtir las pieles para que no se volvieran rígidas, a coser las ropas de cuero con hilos de tendones de búfalo y a preparar las hierbas medicinales, descifrando sus propiedades y uso. Las mujeres de la tribu, que habían esperado ver en ella a una perezosa, se vieron sorprendidas por su tenacidad. Poco a poco, las miradas distantes se transformaron en invitaciones. Las risas y los murmullos de la desconfianza se convirtieron en palabras de guía y de aceptación. Un atardecer, mientras Lyra se sentaba junto a una hoguera, una de las ancianas del campamento, una mujer con el rostro surcado por el tiempo y la sabiduría, se acercó y le ofreció un plato de estofado de conejo. Lyra, sorprendida y conmovida, recibió el plato. Para los apaches, compartir la comida era el mayor acto de confianza y camaradería. Un gesto que abría la puerta de la familia. Al comer ese estofado,
Lyra sintió por primera vez una calidez que iba más allá del calor del fuego. Por fin se sentía parte de algo. Mientras Lyra encontraba su lugar entre las mujeres, Kai, con la inocencia y la adaptabilidad de la infancia, se integraba de forma mucho más natural. En un principio, tímido y apegado a su madre, el pequeño se soltó con la misma rapidez con la que una flor se abre al sol. Aprendió, más por imitación que por enseñanza, las primeras palabras en la lengua apache y sus risas resonaban por todo el campamento. Una melodía que disipaba la sombra. Se hizo inseparable de un niño de su misma edad, hijo de un cazador, y juntos corrían por los alrededores, imitando a los guerreros con palos y piedras. Lyra, al ver a su hijo feliz, se le llenaban los ojos de lágrimas de pura alegría. Había crecido en el miedo y la huida, y ahora en el corazón de una tribu ajena, estaba encontrando una familia en los hijos de aquellos que en un principio los habían rechazado. El vínculo con Kyle también se profundizaba, aunque de una manera más sutil y silenciosa. Sus encuentros ya no eran solo de necesidad. Ahora se detenía a hablar con ella al final del día. No eran conversaciones largas, sino intercambios de pocas palabras, pero cargadas de un profundo significado. Él le preguntaba cómo se sentía, si su hijo estaba bien, o si necesitaba algo. Lyra le contaba sobre sus avances, sobre el cariño que iba sintiendo por el campamento y la calidez que había encontrado en su gente. Una noche, bajo el manto estrellado del desierto, Kyle se sentó a su lado y, con una voz que rara vez utilizaba, le abrió su corazón. Le contó la historia de la pérdida de su propia familia a manos de bandidos y de cómo su dolor lo había llevado a una soledad autoimpuesta. Había dejado su propia tribu porque sentía que no podía proteger a nadie más y que su corazón se había endurecido como la piedra. Lyra, al oír su relato, sintió en sus palabras el eco de su propia tristeza. Se dio cuenta de que lo que había comenzado como una alianza por necesidad, se estaba transformando en algo mucho más íntimo y profundo. El inicio de una conexión entre dos almas solitarias que habían encontrado su reflejo en los ojos del otro. No había un solo rastro de la esclava que había ofrecido ser. Se había convertido en una mujer que estaba sanando, y él, el guerrero estoico, en un hombre que había encontrado una razón para volver a sentir. La estación de las lluvias llegó con una fuerza implacable, lavando el desierto y cubriendo los cielos con nubes pesadas y grises. Para Lyra, cada trueno era un recordatorio de la fragilidad de su vida. El tipi que le habían asignado, aunque un refugio, era vulnerable al poder de la tormenta. Una noche, el viento aullaba como un espíritu furioso, y la lluvia penetraba las pieles, creando pequeñas gotas que caían sobre la estera donde ella y Kai intentaban dormir. Lyra abrazó a su hijo, su corazón latiendo con el mismo ritmo que los relámpagos que iluminaban el cielo. El miedo volvió a apoderarse de ella, no por sí misma, sino por la seguridad de Kai. De repente, la solapa del tipi se abrió y Kyle apareció, su figura imponente destacándose contra la noche tormentosa. Sin decir una palabra, hizo una seña a Lyra para que lo siguiera. Ella, confiando en él de una manera que la sorprendió a sí misma, tomó a Kai en sus brazos y lo siguió a través de la oscuridad y la lluvia. Kyle los condujo a su propio tipi, un refugio más grande y robusto, construido con una habilidad superior para resistir los elementos. El interior era un santuario de calidez. Una hoguera crepitaba en el centro y el aire olía a humo y hierbas secas. Kyle les ofreció la mejor parte de su estera y una manta de piel de búfalo, la más suave que Lyra había tocado. Se sentó en silencio en el lado opuesto, observando el fuego. El sonido de la tormenta afuera se redujo a un murmullo lejano, y la tensión de Lyra se disipó. Se sintió completamente a salvo, no solo del clima, sino de la incertidumbre. Kai, acurrucado bajo la manta, se durmió casi de inmediato, sintiendo la seguridad del lugar. Lyra y Kyle se quedaron despiertos, sin hablar, solo observando las llamas. La luz del fuego danzaba en sus rostros, revelando la intensidad en los ojos de él y la gratitud en los de ella. Lyra,
Vencida por la emoción, le susurró: «Gracias, Kyle. Me salvaste de la tormenta, pero no solo de la de afuera». Él la miró, y en sus ojos duros, Lyra vio un destello de algo que nunca había esperado. No era lástima, sino una profunda conexión y una ternura que contradecía su exterior de guerrero. Kyle le extendió la mano, y por un instante, su gran mano cubrió la de ella, un gesto de cuidado que lo dijo todo. No había palabras, solo la suave presión de sus dedos, una promesa silenciosa. En ese momento, Lyra se dio cuenta de que su corazón no solo estaba a salvo, sino que estaba comenzando a amar a este hombre. El resto de la noche se llenó de un silencio confortable, una intimidad que se había forjado en la adversidad. Kyle se levantó y se sirvió un poco de té de hierbas, ofreciéndole la taza a ella primero. Le contó una anécdota de su infancia, algo que rara vez compartía. Ella se rió, y él le sonrió. Esa sonrisa era tan sincera y genuina que la belleza de su rostro, a menudo severa, se reveló. Lyra se dio cuenta de que lo que sentía por él no era solo gratitud o respeto, sino algo más profundo y conmovedor. Él había sido su refugio cuando el mundo la había rechazado. Había protegido a su hijo y ahora le ofrecía un santuario para su corazón. La tormenta en el exterior finalmente se calmó, pero la tormenta de emociones en el interior de Lyra solo estaba comenzando. Sabía que su vida, una vez marcada por el dolor, ahora se dirigía hacia un futuro que por primera vez no le causaba miedo, sino una emoción dulce y esperanzadora. La calma después de la tormenta fue más una tregua que una paz duradera. La presencia de Lyra y su hijo en el tipi de Kyle no pasó desapercibida. El gesto de cuidado y protección tan evidente avivó el fuego de la desconfianza y la envidia en los corazones de algunos. Entre ellos, un guerrero llamado Tanka, conocido por su fuerza y su orgullo, había resentido la cercanía de Kyle con la forastera desde el principio. Él había aspirado a un liderazgo mayor en la tribu y veía en Lyra no solo un riesgo, sino la causa de una debilidad en su líder. Una mañana, mientras Kyle entrenaba a los jóvenes guerreros, Tanka se acercó con una actitud provocadora. «El invierno se acerca, Kyle», dijo, con una voz que llevaba un filo de sarcasmo. «Y veo que has traído una carga en lugar de una ayuda para enfrentarlo. Un líder fuerte no se distrae con las debilidades del corazón». El tono de Tanka no era una simple queja, sino una acusación directa. El resto del campamento, atraído por la tensión, guardó silencio. Kyle lo miró a los ojos, su rostro inmutable. «Lyra no es una carga», respondió con calma, «es una mujer de gran fortaleza». «¿La has visto trabajar, Tanka? Su espíritu es tan fuerte como el de un guerrero». «Su espíritu es el de un extranjero», replicó Tanka, levantando la voz para que todos lo oyeran. «Ha traído el desorden y la distracción. Nuestra gente está dividida. Un líder debe elegir el camino del honor de su pueblo, no el de los sentimientos de su corazón. Esta mujer traerá la desgracia. Te pido que la des a nuestra tribu para que podamos decidir sobre su destino, o demuestra que mereces ser nuestro líder». Las palabras de Tanka eran un desafío público. Unas pocas palabras, pero que ponían en juego el honor de Kyle y el futuro de Lyra. El clamor de la tribu fue un murmullo dividido, una mezcla de apoyo y escepticismo. Tanka, envalentonado, propuso una prueba, un combate ritual de fuerza y agilidad. «Si vences, tu decisión será la nuestra. Si no, entregas a la forastera y demuestras que tu corazón no está apto para guiar a la tribu». Lyra, que había presenciado la escena desde lejos, sintió que el mundo se le venía encima. Su presencia había causado un cisma en la tribu. Su miedo no era por la vida de Kyle, pues sabía de su fuerza, sino por su honor y su posición. Ella intentó acercarse, pero Kyle, con un gesto firme, le indicó que se quedara donde estaba. Su mirada le transmitió una promesa silenciosa: «Esto es por ti, y esto lo voy a ganar».
El combate se pactó para el atardecer. Los apaches se reunieron en círculo, expectantes, como en los viejos tiempos, para ver a sus dos guerreros más fuertes enfrentarse. Kyle se preparó en silencio, su rostro una máscara de concentración. No era solo una prueba de fuerza, sino una prueba de su convicción. El dolor que había guardado por tanto tiempo se había transformado en un nuevo tipo de furia. Una furia protectora. Cada movimiento que daría en la pelea sería para proteger a la mujer y al niño que habían traído luz a su alma. El combate comenzó con el sonido de los tambores. Tanka atacó con una agresividad feroz, su cuerpo impulsado por el rencor. Kyle, sin embargo, se movía con una gracia tranquila, esquivando cada golpe con una serenidad sorprendente. Él no luchaba por el poder o por la envidia. Su lucha era por algo más grande, por el amor que había renacido en su alma, por la oportunidad de proteger a Lyra y a su hijo. Cada golpe de Tanka era un recordatorio del pasado de Kyle, de su soledad. Cada movimiento de Kyle era una promesa del futuro, una afirmación de que había encontrado una razón para vivir. El desafío no era solo contra Tanka, sino contra su propio dolor, contra la desconfianza de su tribu. Y Kyle estaba decidido a ganarlo. El sol ya se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas cuando el combate llegó a su clímax. El rostro de Kyle, aunque sereno, mostraba la determinación de una montaña. Tanka, exhausto y frustrado por no poder quebrar la defensa de su oponente, lanzó un último y desesperado ataque. Pero Kyle, con un movimiento ágil y preciso, lo desarmó y lo inmovilizó. El combate había terminado. Un silencio reverencial cayó sobre el campamento, seguido de un clamor de aprobación. Nantan, el anciano jefe, se acercó a Kyle y le puso una mano en el hombro. «Has hablado con tu fuerza, Kyle», dijo con solemnidad, «y tu victoria ha traído la paz a los corazones divididos. La tribu te reconoce no solo como un guerrero, sino como un líder cuya sabiduría va más allá de lo que podemos comprender. Tu decisión es nuestra decisión. La mujer y su hijo son ahora parte de nuestro pueblo». El campamento estalló en celebraciones. Los gritos de victoria y el sonido de los tambores resonaron en la llanura. Las mujeres se acercaron a Lyra no con miradas de recelo, sino de respeto y admiración. Había demostrado no solo su valentía al quedarse, sino que había inspirado a su protector. Lyra sintió que la carga de la soledad que había llevado por tanto tiempo finalmente se disolvía. Esa noche, Kyle y Lyra se sentaron juntos en la intimidad de su tipi. La luz de la luna que se filtraba por la abertura superior iluminaba sus rostros. No había necesidad de hablar. Sus ojos, antes llenos de dolor y soledad, ahora se encontraban con una paz y una conexión profunda. En el silencio, él tomó su mano y la acarició suavemente, un gesto tierno que no necesitaba palabras. Lyra se apoyó en su hombro, sintiendo la solidez de su cuerpo, la fortaleza de un hombre que había luchado no por la victoria, sino por el amor que había encontrado. Mientras tanto, en un rincón de la estera, Kai se acercó tímidamente a Kyle. El niño había visto la pelea, el valor de Kyle, y algo en su pequeño corazón había hecho clic. Ya no lo veía solo como un protector, sino como la figura paternal que nunca había tenido. Se acurrucó a su lado y Kyle, con un gesto que derretiría el corazón de cualquiera, lo abrazó con ternura. Kai se durmió en sus brazos, sintiendo una seguridad que solo un padre puede dar. Lyra observó la escena, su corazón lleno de una emoción que nunca había sentido. Sus dos mundos, el suyo y el de Kyle, se habían unido, y sus almas solitarias se habían encontrado para formar una familia. La paz y la prosperidad que el campamento había encontrado fueron frágiles. Una tarde, el horizonte se tiñó de polvo, y el sonido de cascos de caballos rompió la quietud de las llanuras. Eran bandidos, forasteros sin honor que vivían del saqueo y el miedo. El campamento se preparó para el combate, los guerreros tomando sus arcos y flechas.
El corazón de Lyra se encogió. El miedo que creía haber dejado atrás regresó, más frío y cruel que nunca. Esta vez, el peligro no la amenazaba solo a ella, sino a la familia y al hogar que había encontrado. Kael se puso al frente de sus guerreros, su rostro una máscara de furia y determinación. Antes de partir, miró a Lyra y Kai. «Quédense dentro del tipi», dijo con una voz firme. «Pase lo que pase, no salgan». En su mirada, ella vio una promesa. Él daría su vida para protegerlos. Lyra asintió, su corazón lleno de amor y un terrible miedo. La batalla fue feroz. Los bandidos eran muchos, y su crueldad no tenía límites. Kael luchaba con una furia implacable, cada golpe un testimonio de su determinación. Estaba luchando no solo por su tribu, sino por la mujer y el niño que le habían devuelto la razón para vivir. Vio a Lyra, su rostro blanco de miedo, observando desde la entrada del tipi. Un bandido más astuto que los demás, notó su presencia y vio una oportunidad. Se separó del combate principal y galopó hacia el tipi, con la intención de secuestrar a Lyra y a su hijo. Lyra, al ver que se acercaba, sintió un terror paralizante. Kai, en sus brazos, lloraba del susto. Justo cuando el bandido levantaba su brazo para agarrarla, Kael, con un grito de guerra que resonó en el campamento, se interpuso. El bandido sorprendido dirigió su arma hacia Kael. El guerrero apache, sin pensarlo, se lanzó para proteger a Lyra y recibió una herida profunda en su costado. Lyra gritó, y el bandido, al ver a Kael herido, creyó que tenía la victoria. Pero Kael no se rindió. Con la fuerza de la desesperación, se levantó y acabó con la amenaza. La batalla continuó, y con la ayuda de su tribu, lograron ahuyentar a los bandidos. Cuando el último de los forasteros se perdió en la llanura, Lyra corrió hacia Kael. Él estaba en el suelo herido, pero con vida. Ella se arrodilló a su lado, lágrimas de alivio y angustia cayendo por sus mejillas. «Lo hiciste», susurró, su voz temblando. Él apenas podía sonreír, pero sus ojos le transmitieron una última promesa. La había protegido. En ese momento, Lyra supo que Kael había arriesgado su vida, no solo por ella, sino para defender el hogar y la familia que juntos habían construido. Su herida era la prueba del amor más puro y desinteresado. El campamento se sumió en un silencio tenso, solo roto por los gemidos de Kael y el susurro de Lyra mientras le curaba la herida. La luna llena iluminaba la escena, revelando el rostro del guerrero, ahora pálido y sudoroso. Lyra, con manos firmes que habían aprendido a sanar, aplicaba hierbas y vendas, su corazón encogido por el miedo. Había llegado a este lugar como una fugitiva, suplicando por protección, y ahora, en el momento más oscuro, estaba cuidando a un hombre que había arriesgado todo por ella. El rol de esclava, que una vez había ofrecido, se había transformado en el de una compañera, de una sanadora, de una mujer que amaba. Kael se despertó días después, con la suave luz del sol filtrándose por la abertura de su tipi. Lyra estaba a su lado, durmiendo, su cabeza apoyada en la estera. Kai, el pequeño, dormía en los brazos de Lyra, su rostro tranquilo. Kael sintió una ola de emoción que lo sobrepasó. No era solo alivio, sino una profunda gratitud y un amor inmenso. Había arriesgado su vida, pero había ganado mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Lyra abrió los ojos y lo vio despierto. Una sonrisa luminosa se dibujó en su rostro. «¿Estás bien?», susurró. Él no respondió con palabras, sino con un gesto. Levantó su mano y acarició la mejilla de Lyra, un toque que lo decía todo. «Gracias por quedarte, por creer en mí, por darme una razón para luchar». Kai se despertó y al ver a Kael, se subió a la estera y lo abrazó con fuerza. Lyra observó la escena, su corazón lleno de una paz inquebrantable. Ya no era una extraña, había encontrado un hogar.
y el amor que había nacido en la desesperación se había convertido en la raíz que unía a su nueva familia. La herida de Kyle sanaría, pero el amor entre ellos sería una cicatriz que llevarían por siempre, un recordatorio de cómo el dolor de un alma puede despertar la vida en otro. Y así, Lyra, la fugitiva sin hogar, encontró en el corazón de un guerrero apache no solo un refugio, sino la promesa de un futuro. Su historia ya no era de huida, sino de encuentro. El dolor que la había definido se había transformado en el motor de una nueva vida, de un amor verdadero que sanó las heridas del pasado. El susurro de la llanura ahora cantaba la historia de una mujer que había encontrado su lugar en un mundo ajeno, y de un guerrero que había encontrado en ella el alma que había perdido.